semana pasada nuestro pastor Félix dio el inicio de un estudio nuevo del libro de Miqueas. Es uno de los profetas menores, que ya vamos a hacer como un pequeño recuento. Fue uno de los hombres que Dios usó para declarar juicio contra su pueblo. Miqueas no era de la ciudad, sino era de un pueblo cercano. Miqueas, la palabra Miqueas quiere decir ¿quién como Jehová? No quiere decir la palabra Miqueas. Dios lo llamó a Miqueas a profetizar en contra del pueblo de Israel o el pueblo del norte y contra el pueblo, contra Judá, que era el pueblo del sur. Entonces, como los comentaba el pastor Félix la semana pasada, toda la nación del pueblo de Israel, porque así era que llamaba anteriormente, se dividió en dos por causa del pecado. Desafortunadamente el pueblo de Israel era un pueblo que daba mucha lata, ¿bien? Y por causa de su pecado ellos se dividieron. ¿Por qué? Porque hubo un hijo del rey Salomón que se llamaba Roboam. Él pidió consejos a los ancianos de la iglesia y pidió consejos a los jóvenes del pueblo. Y él no hizo caso al consejo de los ancianos, sino de los jóvenes, y lo que hizo fue ponerle más cargas al pueblo. La cuestión fue que el pueblo de Judá se rebeló contra ellos y se separaron. Entonces, el pueblo del norte, que era el de Israel, se componía de 10 tribus, y el pueblo del sur, que era Judá, se componía de 2 tribus. Entonces, ahí empezó, la capital de Judá era Jerusalén, y la capital de Israel era Samaria. Entonces, por eso cuando vemos la escena, cuando el Señor Jesucristo pasa por Samaria y está la mujer samaritana, y dice, ¿cómo usted, un judío, me viene a pedir agua a mí? O sea, eso era una pugna que había entre ellos por muchos años. ¿Bien? Y a pesar de que ellos realmente eran hermanos. Eso es tremendo. Entonces, ¿por qué viene el juicio de Dios a esta nación? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que viniera ese juicio, hermanos? Y lo que muchas veces también hace Dios, ¿por qué permite que vengan juicios sobre esta misma nación en la cual nosotros vivimos, o de muchas otras naciones que vemos que pasan cosas, y aún dentro de nosotros mismos? Entonces, vamos a recordar o a mirar lo que dice Miqueas en el capítulo 1, en el versículo 3 al 5. Dice, ¿por qué viene el juicio de Dios? Y aquí lo vemos en el versículo 3 al 5. Dice, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los vallados se hundirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Dice, todo esto, ¿por qué, hermano? Quiero escucharlo todos. Por la rebelión de Jacob, por el pecado de la casa de Israel. ¿Cuál es el pecado de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Y aquí vemos un contraste tan tremendo, por lo menos que Jerusalén era llamada la casa de Dios. Y ahí era donde más había idolatría, esos lugares altos estaban llenos de muchos ídolos. Hermano, usted se imagina el celo de Dios en ese lugar, de ver todo lo que él había hecho por su pueblo, de a dónde lo sacó, a dónde lo había llevado y le había dado la tierra prometida, y sin ser así seguían pecando. Entonces, ahí vemos cómo la rebelión empezó entre esos dos pueblos, que a punto que se separaron, siguieron la rebeldía, y eso también prácticamente lo podemos ver desde el inicio del Antiguo Testamento, cuando empezamos con Génesis capítulo 3, versículo 3, donde dice que, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué vemos acá, hermanos? Cómo Satanás introdujo, engañó a esta mujer al punto que ella fue rebelde
al mandato de Dios, porque lo que le había dicho el Señor a ellos, ojo, coman todo lo que quieran, lo que hay acá en el huerto, menos de ese árbol. Y hermanos, y eso, una de las cosas más tremendas, que cuando hay rebeldía en nosotros, hay consecuencias. ¿Bien? Y yo sé que muchos de nosotros nos ha pasado eso, por ser desobedientes o no ser obedientes a algo que tenemos que hacer, hemos sufrido castigos, ¿cierto? Me acuerdo que mi papá se me mandaba a hacer alguna cosa y yo no le hacía caso y cuando me daban un correazo. ¿Por qué? Porque esas eran las consecuencias de mi desobediencia. Entonces, hermanos, la rebeldía trae consecuencias. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer el estudio de hoy y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Vamos a pedirle a Dios que nos hable, que nos enseñe en su palabra, que nos guíe, que nos dirija en esta mañana. Amado Padre Celestial, muchas gracias te doy, Señor, por este precioso momento, Señor, en el cual nos podemos reunir aquí como iglesias, como hermanos en Cristo, Señor, sabiendo, Señor, que nos necesitamos los unos a los otros, Señor. Pero aquí estamos, Señor, para adorarte, para rendirte nuestra vida, Señor, y para pedir el consejo de tu preciosa y bendita palabra, Señor. Señor, yo te pido que me ayudes a enseñar tu palabra como es, Señor. Toma el control de la vida de cada uno de mis hermanos, de mi vida, Señor, y que podamos aprender y crecer, Señor, cada uno de nosotros en el conocimiento de tu palabra, Señor, para la transformación de cada día más de nuestras vidas, Señor. Padre, yo te alabo, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a mirar, el texto de hoy es Miqueas del versículo 6 al versículo 16. Entonces, vamos a leer todos. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle, descubriré sus cimientos. Todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. Asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó y a dones de ramera volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet-Efra. Pásate, oh moradora de Zafir, desnudo y con vergüenza, el morador de Saanán. No sale el llanto de Betesel, o quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien de parte de Jehová. El mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid el carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Monaset de Gad. Las casas de Asid serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulán. Ráate y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como el águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Hermano, esto es un lamento que Miqueas habla sobre el pueblo de Israel. Y en este lamento también viene cómo Dios va a castigar esta ciudad, cómo Dios va a destruir estas ciudades que eran tan importantes. Hermanos, ¿por qué? Por su rebelión, por su pecado, porque se habían desviado del propósito de Dios. Y eso muchas veces pasa con nosotros, cuando nosotros nos desviamos del propósito de Dios, ya conociendo el Evangelio, conociendo la palabra de Dios, no caminamos como dice la palabra, sino caminamos por donde bien nos parece a nosotros que es mejor.
Y desafortunadamente yo sé que muchos de los que estamos acá nos hemos estrellado, hemos pasado vergüenza por esas situaciones. Entonces, el Señor aquí, empezando en el versículo 6 y 7, a través de Miqueas usa tres verbos fuertes, que dice, haré pues de Samaria montones de tierra, de ruinas y de tierra para plantar viña, haré. Y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus siglos, porque dones de ramera los juntó, y a dones de ramera volverán. Mire qué palabra tan fuerte, dice, haré, derramaré y descubriré. Hermano, lo que hizo, lo que pasó en esa ciudad, o lo que iba a pasar, porque eso era una profecía, lo que iba a pasar en esa ciudad, era cuando iban a llegar los asirios a destruir esa ciudad. Y hermano, y según como dice la profecía, esa ciudad quedó vuelta a nada, o sea, prácticamente fue que la tierra quedó arada, quedó lista como mucho para cultivar. Es más que cuando se ara la tierra hay que arañar y descubrir, y al punto dice que sus cimientos, las bases de una ciudad son profundas, dice quedan al descubierto. O sea, hermano, o sea, no queda nada, no hay rastro de nada, ni decir voy a volver a construir encima de esta ciudad. ¿Sí? Y ese fue el juicio que Dios iba a desatar sobre la ciudad a través de los asirios. Hermanos, algo importante que vemos aquí es que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Miren lo que dice Éxodo capítulo 20 del versículo 4 al 6. Dice, no te harás imagen ni ninguna cosa semejanza, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honraréis, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Pero hermanos, aquí vemos, por causa de la idolatría, hermanos, que, o sea, lo terrible de este pueblo de Israel, que a pesar de que él veía cómo Dios manifestaba su gloria, cómo Dios mostraba su poder, cómo Dios se manifestaba en ellos seguían buscando otros dioses. O sea, ellos no quedan contentos con nada. A todas se quejaban y lo que hacían era, no, es que Dios ya no nos escucha, vamos a hacer un nuevo Dios, vamos a creer que este sí nos va a ayudar. Hermanos, y Dios es un Dios celoso. Me hace acordar del pasaje cuando Moisés iba por el desierto y cuando fue a recibir las tablas de la ley. Y dice que se demoró muchos días, no llegaba y no, ahora este hombre se fue y nos dejó solos, ¿ahora qué vamos a hacer? Y presionaron a Aarón para que hiciera una estatua, un dios. Y empezaron a adorar a ese dios, hicieron fiesta, se deschavetaron, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque era la maldad, el pecado que había en ellos. Y fue tanta la maldad, tanta la idolatría, tanto lo que está sucediendo ahí, que eso subió a la presencia de Dios y Dios se airó. Y Dios dijo a Moisés, vaya, mire lo que está haciendo este pueblo. Dice que Moisés bajó corriendo y llegó y prácticamente las tablas las destruyó. Y dijo, entonces, ¿qué hizo? Y el Señor le dijo a Moisés, ¿sabe qué, Moisés? Estoy harto de este pueblo. Estoy harto, voy a acabarlo, quiero destruirlo. Y voy a hacer de usted una nueva nación. Pero hermanos, aquí, ¿qué pasó con Moisés en el momento? Él tomó una actitud como la que tomó Miqueas, que más adelante lo vamos a ver. Que fue, dice que él rasgó sus vestidos y se botó a tierra y pidió a Dios misericordia. Dios, Señor, no vaya a hacer eso, por favor. Porque ¿qué van a decir los egipcios? Que usted los sacó allá para matarlos en el desierto.
Y Dios tuvo misericordia por causa de este hombre, hermano. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué es lo que yo quiero enseñar acá? Es que Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie, hermano. O sea, la idolatría es terrible. Ahora muchos de nosotros tenemos ídolos, de pronto ya no tenemos imágenes. Pero ¿cuáles son los ídolos que nos están robando el primer lugar del Señor? Examinémonos, hermanos, ¿cuál será? Muchas veces pueden ser los hijos de uno, puede ser el trabajo, puede ser muchas cosas. Miren lo que dice Isaías, capítulo 42, versículo 8. Dijo, yo Jehová, este es mi nombre. ¿Qué es lo que dice ahí? Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Santiago 4:4, ¿qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros, ¿qué dice? ¿Nos anhela qué? Nos anhela celosamente. Hermano, ¿cuáles ídolos hay en nosotros? ¿Cuáles son los ídolos que están tomando el primer lugar en nuestra vida? Como les decía, mi familia, el trabajo, el amor al dinero, el sexo ilícito, la pornografía. Ahorita hay un ídolo que mucha gente está luchando actualmente y digo que muchos de nosotros, me atrevo a decir, me incluyo ahí, que son los celulares, las redes sociales. ¿Cuánto tiempo nos roba esos aparatos, hermanos, cuando podemos estar estudiando la palabra del Señor, estar creciendo, estar compartiendo, estar predicando el Evangelio, estar advirtiéndole a la gente de los juicios de Dios? Y nos perdemos horas y horas en eso. Yo lo digo por experiencia, hermano, no me voy a justificar, pero yo sé que aquí vemos muchos que nos pasa eso. Entonces, ahí vemos cómo Dios desata un juicio terrible sobre esta nación. Y más adelante eso sucede. ¿Ve? Pero algo importante que vemos en el versículo del 8 al 9, vamos a leerlo, que esto nos lleva al segundo punto, que es Miqueas muestra su dolor por el pecado del pueblo. Y el primer punto era, Dios manifiesta su juicio, ¿no? Dios manifiesta su juicio. Y el segundo es, Miqueas muestra su dolor por el pecado del pueblo. Mira lo que dice Miqueas 8 y 9, 1, 8 y 9. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Aquí vemos cómo el profeta Miqueas sufre de ver el pueblo volcado a la rebeldía, a la idolatría, a la corrupción, todo lo que estaba sucediendo en ese país. Cómo él se indignaba, cómo él sentía ese dolor. Y vemos que él dice que él salió descalzo, eso lo dice en otra versión, y desnudo, gritando de ver lo que estaba sucediendo. Dice que haré aullido como de chacales y lamento como de avestruz. Hermano, y así muchos de los profetas menores del Antiguo Testamento que Dios los llamó a profetizar, y aún la mayoría de los profetas Dios los mandaba a que declarara juicio sobre el pueblo. ¿Para qué? Pero ¿por qué lo hacía Dios? Porque Dios quería que su pueblo se arrepintiera, hermano. Muchas veces nosotros nos decimos llamar el pueblo de Dios, pero no andamos como Dios quiere, hermanos.
No andamos en la voluntad de Él, sino andamos en nuestro pecado, andamos en las cosas del mundo. Mire lo que dice Habacuc 1, versículo 2. Este profeta también se dolía con todo lo que veía que estaba sucediendo en el pueblo. Y él prácticamente casi con el ojo le reclamaba a Dios. Decía, ¿hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y Jonás, el profeta Jonás, llegó al punto y dice, Señor, quítame la vida porque este pueblo, mejor dicho, es malo. Y así sucesivamente, hermanos. El mismo Señor Jesucristo lloró por los perdidos. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu salvación, de tu visitación. O sea, el Señor estaba refiriéndose a él, no habían querido creer en él. A la dureza del corazón. Man, el mismo Dios en medio del pueblo y se resistían a creer. Porque muchos creían era por interés, porque decían que hacía milagros, sanidades, porque les daba de comer, pero no verdaderamente porque querían ser salvos del juicio de Dios. Pablo también experimentó ese dolor por el pueblo de Dios. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 20, 18 y 19. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Y con qué? Con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y en 2 Corintios, Pablo vuelve y dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Hermanos, ¿hay amor en nuestro corazón por los perdidos? ¿Somos indolentes a todo lo que está sucediendo? Hermanos, no nos vayamos lejos, vayamos cerca, la casa, mi familia, mis hermanos, parientes, vecinos, amigos. Hay mucha gente que está en necesidad, hay mucha gente que está a punto tal vez de morir eternamente. Hermanos, y nosotros somos indiferentes ante eso, somos indolentes. Y vemos aquí cómo el profeta Miqueas dice que él gemía con dolor. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros ante estas situaciones, con todo lo que está pasando? ¿Cómo reaccionamos? ¿No se nos da nada o hacemos algo? Yo me incluyo ahí, hermanos, porque de verdad que a veces uno ve cosas y a uno no se le da nada. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón así como el de Miqueas, como el de Pablo, como el del mismo Señor que lloró por su pueblo. Mire, dice en el versículo, dice en el versículo 7 y 8, dice,
Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado de desnudo y haré aullido como de chacales y lamentos como de avestruces, hermanos. Hermanos, miren lo que les voy a poner como para que ustedes escuchen y se imaginen. Mire, este es el sonido de un chacal, póngale cuidado. Y este es el sonido de un avestruz. Hermanos, ¿por qué les coloco este sonido? Este suena chistoso, ¿no? Pero ¿por qué lo hago, hermano? Porque literalmente eso fue lo que hizo el profeta Miqueas. Salió gritando con su corazón todo desgarrado y gemía, declarando el juicio que iba a venir sobre el pueblo. Hermanos, tenemos que gemir por los perdidos, tenemos que gemir por las personas que no conocen a Cristo, hermanos. Si Dios nos ha permitido que estemos acá y que ustedes conozcan el Evangelio, porque ustedes van a ser, y nosotros vamos a ser esos instrumentos que Dios quiere usar para que muchas almas conozcan el Evangelio, conozcan al Señor. Lo otro que vemos acá en el versículo 9, dice, Miqueas hace alusión al pecado como una llaga profunda. Y hermano, y eso es verdad, o sea, el pecado es como una cangrina, o sea, es una cangrina, es una llaga impresionante que en vez de a veces sanarse, lo que hace es se va ampliando y se va extendiendo más y más y más, hasta el punto de que tiene que, en cuanto quitar el miembro a una persona. Mira lo que dice en el versículo 9. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo Jerusalén. Imagínense, eso que iba a pasar era en Samaria. Y que fue tanto el pecado, tan grande el pecado, tan profundo el pecado, dice que se extendió hasta Judá, hasta Jerusalén. Hermanos, y yo estuve mirando más o menos, o sea, es una comparación, pero miré cuánto era la distancia entre Samaria y Jerusalén, aproximadamente eran 54 kilómetros. Entonces, o sea, es una comparación exagerada, pero realmente el pecado cuando empieza en un lugar y empieza a extenderse, y eso llega, hermano, destruye toda una nación, destruye una familia. Por decir algún ejemplo, el adulterio. No es que es con una solita. Pero hermano, por ese pecado se acaba su hogar, destruye a su esposa, destruye a los hijos. Hermano, es triste ver cuántos hogares por el mismo pecado, cómo se han destruido familias totalmente. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, el pecado es así, se extiende, se expande, es como una llaga profunda. Y eso lo dice, y eso decía ahí, decía, porque su llaga es dolorosa, llegó hasta Judá y hasta la puerta del pueblo de Jerusalén. Hermano, el pecado nos aleja del Señor. El pecado nos aparta del Señor. Pone esa barrera, hermanos. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, hermano, el pecado es tan grave que inmediatamente nos destituye. Pero, hermanos, aquí el pueblo Miqueas está hablando a un pueblo que supuestamente conocía al verdadero Dios. Bien. Ahora una persona que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, hermano, ¿qué le puede esperar a una persona de esa? ¿Ve? Y esto nos lleva al tercer punto,
que es, Dios describe cómo es el castigo. Y esto lo vemos en Miqueas 1, del versículo 10 al 16, y aquí vemos un juego de palabras donde cada ciudad tiene como un significado y realmente vemos acá que lo que ellos son es prácticamente lo que le iba a suceder como lo contrario. Y dice en Miqueas 1 del 10 al 16 dice, el 10 dice, no lo digas en Gad, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Beth-le Afra. ¿Sí? Entonces, esa ciudad significaba ciudad del polvo. Entonces, aquí Dios está diciendo, revuélquense en el polvo, porque ustedes son polvo. Es lo que le está diciendo, revuélquense por la maldad que hay en ustedes. ¿Sí? Pásate, oh morador, a Zafir, desnudo y con vergüenza. O sea que la palabra Zafir quiere decir belleza. ¿Y qué pasó con la ciudad? Era una ciudad que iba a ser despojada totalmente, iba a ser avergonzada en su desnudez. O sea, ya no iba a haber belleza en ella. El morador de Saanán no sale. ¿Sí? Saanán quiere decir una ciudad que se decía salir. Pero dice que ya no había tiempo de salir. ¿Por qué? Porque el castigo ya venía. O sea, no había chance de nada. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Betesel quiere decir casa cercana. Y supuestamente casa cercana dice que tenía muchos amigos. Y dice que ya no iba a encontrar apoyo de nadie. Iba a quedar totalmente desolada. Porque los moradores de Marot, quiere decir amargura, anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Imagínense, una ciudad amargada, queriendo tener bien. ¿Sí? Y dice que, pues de parte de Jehová el mal ya había llegado a esa ciudad, hasta las puertas de Jerusalén. O sea, todos estos hermanos eran pueblos que estaban en el pueblo del norte, en el país del norte. Dice, un Cid al carro, bestias veloces, oh moradoras de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Esa ciudad, Laquis, era una ciudad muy próspera, una ciudad que era muy conocida por sus cabalgaduras, sus criaderos de caballos para la guerra, para toda una ciudad que era muy preparada. Pero así esa ciudad fue donde prácticamente empezó a llegar el pecado y llegó hasta Jerusalén. Porque vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. ¿Bien? Por esta ciudad prácticamente empezó a minarse toda esa zona de pecado. Entonces, por tanto vosotros daréis dones a Moreset. Moreset quiere decir regalo. Moreset de Gat. Las casas de Asid en engaño serán para engaño de los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa, conquistador. La flor de Israel huirá hasta Durán. Réate y trasquílate porque los hijos de tu delicia. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Y al final dice, aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. Entonces, ese poseedor, ¿qué quiere decir? Venían a conquistar esas ciudades. ¿Sí? Y bueno, digo, es cuando llegó a la ciudad del norte, llegó el imperio de Asiria. Y al país del sur llegó mucho más adelante el imperio babilónico. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios cumple sus castigos cuando la gente no se ha arrepentido. Pero como
hemos venido hablando de este libro, así como Dios dice que van a haber juicios, dice que Él también va a extender su misericordia. Va a extender su misericordia, hermanos. Entonces, Dios, el Señor nos está llamando, hermanos, a que nos volvamos a Él. ¿Qué es lo que aprendemos de este pasaje hoy? Lo primero que vemos acá es que Dios siempre manifiesta su voluntad. Por encima de lo que sea, hermano. Es prima la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios era destruir ese pueblo y sucedió. Pero también la voluntad era que la gente se volviera a Dios, se volviera a Él en medio de esa situación, en medio de esa aflicción. ¿Y cómo podemos nosotros encontrar la voluntad de Dios? Solamente es a través de su palabra, hermano. Solamente a través de la palabra de Él podemos saber cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas, hermano. Pero es para que la hagamos, como Él dice, no como nosotros nos parezca, que ese es el problema de nosotros. Porque nosotros dicen, hagan esto, y nosotros hacemos lo contrario. ¿Verdad? El pecado, lo otro que aprendemos acá es que el pecado sigue siendo un asunto de fondo y yace en el corazón del hombre. ¿Sí? Eso es lo que realmente impide que podamos acercarnos a Dios, es el pecado. Y miren lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 18 y 19. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale. ¿Y esto qué? Contamina al hombre. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde sale todo eso, hermanos? De nuestro corazón. ¿Sí? Y hermano, y desafortunadamente, si nosotros no le entregamos nuestro corazón al Señor, eso es lo que va a salir de nuestro corazón, maldad. Y lo más tremendo es que dice la palabra que el no hacer la voluntad de Dios trae consecuencias graves. ¿Sí? ¿Qué fue lo que le pasó a este pueblo? Las consecuencias, ¿cuáles fueron? Total destrucción en la ciudad de Samaria. Bien. Y hermanos, ahora, si nosotros verdaderamente hemos creído al Señor, hemos sido salvos, pero estamos en pecado, estamos apartados del Señor, hermanos, las consecuencias de nuestras malas decisiones, las cosas malas que han hecho, vienen. ¿Por qué? Porque mire lo que dice en en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Bien? Pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor. Y en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, nosotros como creyentes, si hemos estado apartados del Señor, si hemos estado lejos de Él, si hemos estado siguiendo otros ídolos, es tiempo de ponernos a cuenta, es tiempo de volvernos a Él y arrepentirnos de nuestro pecado. Como dijo el Señor, como le dijo el Señor al pueblo en Apocalipsis 3:23, dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios nos está llamando a que nos pongamos a cuentas con Él de nuevo, hermanos. Que nos pongamos a cuentas, ¿por qué? Porque nosotros somos su pueblo. Y Dios quiere un pueblo que ande conforme a su voluntad. Y hermanos, si alguien no ha conocido el Evangelio, si alguien no ha experimentado la gracia y la misericordia de Dios, es tiempo también de arrepentirnos de nuestros pecados. Es tiempo de volvernos a Él. Como dice en Marcos 1:15, el mismo Señor Jesucristo dijo, arrepentidos y creer en el Evangelio. Eso lo dijo el Señor Jesús.
arrepentidos. Hermanos, si no han conocido a Cristo como su único y suficiente, hoy es tiempo de que venga a Él. Hoy es día de salvación, hermanos. Pero tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos de todos esos ídolos que han ocupado el primer lugar en nuestra vida. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, hermanos. Amado Señor, gracias te damos, Señor, por este precioso momento. Señor, gracias por tu palabra. Señor, pedimos misericordia por cada uno de nosotros los que estamos acá, Señor. Dios, tú eres el único que conoce nuestro corazón, Señor. Y Señor, y como dice tu palabra, nosotros somos templo tuyo, Señor, y tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Padre, venimos a ti, Señor, con un corazón arrepentido por nuestra maldad, por nuestro pecado. Pero también pedimos misericordia, Señor, porque también hemos sido indiferentes al dolor, a la compasión por los perdidos, Señor. Padre, ayúdanos a ser esos hombres, esas mujeres que tú quieres que seamos, Señor. Padre, hoy pongo una vez más en tus manos mi vida y la vida de mis hermanos, pidiendo tu favor y tu infinita misericordia, Señor. Padre, yo te doy gracias. En nombre de Jesús. Amén.